El sueño es un cuadro del pintor español Pablo Picasso, pintado en 1932. Está hecho mediante la técnica del óleo sobre lienzo y es de estilo cubista. El cuadro representa a una mujer que yace dormida en un sillón con la cabeza vencida hacia atrás, con el rostro partido en dos y medio seno al descubierto. La modelo del cuadro es Marie-Thérèse Walter. A la hora de pintar el cuadro, Picasso optó por simplificar, reduciendo las formas a volúmenes esféricos. Además de los trazos cubistas y los colores al óleo, esta obra guarda la historia entre la joven de 17 años y Picasso. Cuando la conoció tenía 46. Cuando se habla de este artista, lo que a muchos les viene a su mente es oro y más oro. Klimt nació en una ciudad cerca de Viena. Su padre era un grabador de oro y su madre soñaba en convertirse en cantante. Fue el segundo hijo de 7. Gustav vivió en la pobreza, pero gracias a su talento, él y 2 hermanos recibieron una beca completa para la Escuela de Artes y Oficios de Viena, donde aprenden sobre la pintura al fresco y el mosaico. La mayoría de los historiadores del arte hablan de una relación íntima con la hermana de su cuñada, Emilie, una diseñadora de moda que es la supuesta musa de la obra maestra El Beso. A pesar de ser muy controversial en lo artístico, Gustav tenía una vida muy privada, por lo que no se sabe mucho sobre su relación. Creo que hubo un gran artista que pudo intuir lo que se venía antes del colapso. Y es este muchachito, un muchachito de Málaga, que era pintor y se llamaba Pablo. Un día vio que en el Louvre estaban haciendo una exposición y fue al museo y descubrió una cosa que lo flayó un montón. Y que eran las máscaras mortuorias. Máscaras africanas, como estas que tenemos acá. De pronto él se descubrió esto y quedó profundamente impactado por estas máscaras. Y de pronto Matisse le empieza a explicar lo que significaban todas esas cosas y todo el mundo simbólico que estaba asociado con estas máscaras. Y quedó tan flayado por la experiencia, Pablo, que esa noche volvió a su casa y empezó a hacer algunos diseños. Quedó muy sorprendido con lo que había aprendido y empezó a hacer unos diseños. Y por ejemplo, hizo este acá. Cabeza de mujer se llama. Y es de 1907. Ese mismo año pintó otra, que esta seguramente la conocen. Es la famosa Señoritas de Aviñón. 1907 Picasso pinta Las Señoritas de Aviñón, que es un cuadro muy importante para entender la evolución del arte moderno. Las Señoritas de Aviñón eran 5 prostitutas, a las que Picasso visitaba frecuentemente, y él decidió pintarlas de una forma bastante extraña. La que está más a la izquierda tiene rasgos tomados de la pintura egipcia. Las 2 que están en el medio están tomadas más bien del imaginario medieval. Y las 2 que están en aquella punta están sacadas sus formas, sus rasgos de las máscaras africanas. Esta obra es la primera expresión del protocubismo. El protocubismo fue la primera de las vanguardias. Las vanguardias históricas como el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo, todos esos fueron precedidas por el protocubismo. Este intento que hace Picasso junto con otros pintores como Juan Gris, en el que lo primero que están haciendo es criticar de forma brutal la institución occidental del arte. Eso es lo primero que están haciendo. Una obra como esta le está escupiendo al arte de los museos en la cara. ¿Por qué? Porque es feo. Y a Picasso le encanta de que sea feo. Eso es lo que le llamaba tanto la atención de las máscaras mortuorias. No es como esas otras pinturas que uno va viendo en los museos, ¿sí? Típicas del Renacimiento, del Neoclasicismo, del Barroco, donde todas las proporciones son justas. No, esto es feo. En segundo lugar, esta pintura es importante porque deja de ser importante y fundamental la mirada realista de la realidad. Picasso dijo en una ocasión: pinto los objetos como los pienso, no como los veo. Picasso acá está diciendo:
pasamos a una era donde lo importante es la subjetividad. No importa tanto cómo son las cosas, sino cómo las percibo. La pintura de Paul Gauguin titulada Melancolía. La modelo es una chica tahitiana, vestida con una camisa blanca, sentada en el suelo con las piernas cruzadas junto a unas frutas, un sombrero y un cuenco humeante. Al fondo, en el exterior de la cabaña, hay unas figuras muy esquemáticas de un perro y un jinete en su caballo. Los colores son claros, destacando el malva del fondo que se refleja en el traje de la modelo. La mujer silenciosa y meditativa transmite el sentido de misterio que los polinesios. El artista escribió a su esposa, en referencia a su estancia en Tahití, lo siguiente: soy capaz de entender por qué esta gente puede estar durante horas interminables, incluso días, sentada sin decir una palabra, limitándose a mirar melancólicamente el cielo. Soy capaz de sentir cómo todo esto me embarga, y en estos momentos experimento un sentimiento de descanso absoluto. Si estás aquí es porque ya conoces el famoso cuadro de Guernica, pintado por Pablo Picasso. Pero conoce su historia, por qué fue pintado, por qué tardó 44 años en llegar a España, y lo más importante, ¿qué narices significan las figuras de dentro? Pues ponte cómodo porque llevo años estudiando este cuadro. Este lienzo es de 3,5 metros por casi 8 metros. Tiene una composición triangular muy simple, partiendo desde la vela que sostiene esta mujer que se asoma por la ventana. Pero también tiene mucho dinamismo. Si nos paramos a ver el cuadro, nuestros ojos no paran de ir de un lado para otro. Esto es por las líneas de movimiento que dibujan los personajes, haciendo que dentro de una composición simple acabe reinando el caos. La decisión de pintarlo en blanco y negro no fue por casualidad, ya que aparte de ser un color trágico, era el color con el que se comunicaban las cosas. La televisión era en blanco y negro, los periódicos eran en blanco y negro, y además, en mi opinión, muy acertado, ya que de haber metido color tendría que haber pintado la sangre roja. Y la verdad, era un lienzo de 8 metros donde el motivo principal era comunicar, no hacer que la gente saliese horrorizada de la exposición. A la derecha del cuadro tenemos a una mujer llorando por la muerte de su hijo. Lo sabemos porque el bebé tiene los ojos en blanco, y que hay más desgarrador y doloroso que una madre que ha perdido a su hijo, por lo que utiliza el imaginario social para que relaciones este tipo de dolor, además de acentuar las expresiones con esas manos curtidas por el trabajo, esos ojos en forma de lágrimas, y ese grito de agonía, o sea, vamos, brutal. Además, si vemos los bocetos previos, hizo un mogollón de pruebas solo con la expresión de esta mujer. Justo detrás tenemos al toro. Aquí hay opiniones de todo. Si lo que representa es el fascismo, si es un autorretrato, o representa al pueblo español. Es cierto que el toro sí que es una figura muy utilizada por Picasso en su obra. Era una especie de símbolo que utilizaba para sus estudios. E incluso a veces se retrataba como uno de ellos. Yo sinceramente me agarro a que es un símbolo de España. De hecho, el toro y el caballo son símbolos muy de la península ibérica. Sobre todo el toro, fuera de toda relación con la tauromaquia, sigue siendo un símbolo nacional. Justo entre el toro y el caballo tenemos una paloma, o un pollo. No se sabe muy bien lo que es porque apenas se ve. Tiene una ala rota y está mirando al cielo. Hay dos posibilidades. La primera es que sea un pollo porque aquel día del bombardeo había mercado en Guernica, por lo que los animales acabaron muy hechos. O en el caso de que sea una paloma, la paloma es el símbolo de la paz. Una vez más alude al imaginario social con la paloma de la paz que pinta sin paz. Luego tenemos al caballo, pero yo sinceramente juntaría al caballo con el soldado que hay en el suelo desmembrado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo representar a un soldado caído que a un caballero caído. Como hemos dicho antes, el caballo también es un símbolo muy importante en España, por lo que representarlo herido por una lanza y tambaleándose nos hace pensar que la nobleza que puede tener ese animal se la están arrebatando, y de él ha caído un soldado que tenemos justo abajo, y que a diferencia del bebé, este sí que tiene los ojos pintados, aunque por otra parte la cabeza y el brazo están separados del cuerpo, que ni sabemos dónde está, por lo que el impacto de ver una cabeza sin cuerpo y los brazos desmembrados es mucho más impactante. Sostiene una espada rota. Esto es de primero de simbolismo. Es un arma que no sirve para nada. Es un soldado que obviamente ha perdido, pero también sostiene una flor que simboliza la esperanza, por lo que puede representar perfectamente a esa gente que sin apenas recursos marchaba al frente a morir, básicamente. De hecho, es el único hombre en el cuadro. Si nos fijamos, solo hay mujeres y animales, y un bebé muerto. Y es que durante la guerra así era el panorama en las ciudades y pueblos. Las mujeres y los niños se quedaban en las casas y los hombres, da igual su profesión, marchaban a la guerra. Justo arriba del caballo tenemos la bombilla, el único elemento tecnológico del cuadro. Aquí hay historiadores que dicen que es una referencia a las bombas, por lo de bombilla. Bombilla. Otros dicen que es un ojo o que es un sol. Mira, este elemento puede ser lo que tú quieres que sea. Yo sinceramente creo que es un símbolo de doble sentido. Los avances tecnológicos pueden usarse para el bien, como en este caso para alumbrar dentro de la oscuridad, o se pueden usar para el mal, como es bombardear una ciudad. Pero bueno, esto depende ya de cada uno. Lo que sí tengo clarísimo es que sin este elemento el cuadro carecería de luz, porque ya me dirás tú qué luz puede dar un candil.
Y siguiendo con el candil, yo diría que esta mujer que se asoma es la figura más enigmática del cuadro, porque es una señora que se asoma por una ventana a ver la escena y la expresión que tiene es como más de sorpresa o preocupación que de horror. Hasta se pone una mano en el pecho como diciendo lo que está pasando aquí. Historiadores dicen que podría ser la República contemplando la situación del país. Who knows? Luego tenemos a una mujer que está intentando huir con la pierna rota. Con una mano se está tapando la hemorragia y también está mirando al cielo. La situación de esta mujer es agónica. Provoca esa sensación de huir y no poder. ¿Habéis soñado alguna vez que corres y corres y nunca llegas a alcanzar tu objetivo? Pues algo así, pero con la pierna rota. Y por último tenemos a la mujer de la derecha. Y esta parece ser la única referencia a los bombardeos de Guernica. Si obviamos la bomb y ya. Encontramos un edificio envuelto en llamas y una mujer gritando al cielo. Si bien no parece que muestre ningún tipo de dolor físico, por lo que podemos pensar que está gritándole a los aviones para que dejasen de tirar bombas. Y esto mucho me temo que tuvo que ser una decisión de estas que los artistas toman a última hora, porque si vemos las fotos del proceso, esta mujer es la antorcha humana. Está completamente envuelta en llamas. No sé, lo mismo le pareció muy explícito y lo cambió. Y ahora bien, ¿ya conocías todo esto sobre el Guernica? ¿Te parece un buen cuadro o un mal cuadro? Las Meninas, de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, es un cuadro enorme, de 3,18 metros de alto por 2,76 metros de ancho, que fue pintado en el año 1656. No tuvo siempre el mismo título, sino que a lo largo del tiempo este fue cambiando. La primera vez que se lo menciona tiene el título de Retrato de la señora emperatriz. Después, en el siglo siguiente, aparece catalogado como La familia del señor rey Felipe IV. Y es recién en 1843 cuando se lo menciona como Las Meninas en el catálogo del Museo del Prado. La palabra meninas viene del portugués y es una forma de decir pequeñas damas de honor. Se refiere a las jóvenes doncellas que servían a las infantas. Esto se ve en el cuadro, aunque ya explicaremos bien los personajes después. Por si fuera poco, es un autorretrato, ya que el personaje que está pintando el cuadro dentro del cuadro es nada más ni nada menos que el propio Velázquez, que se incluyó dentro de la escena. Tenemos 8 personajes, sin contar a Velázquez. La protagonista es la infanta Margarita Teresa de Austria, una de las hijas del rey. Ella se encuentra en el centro de toda la composición. La luz la ilumina especialmente, y su vestido es el más bello. A su alrededor están las dos meninas. Ellas son Isabel de Velasco, que es la que está realizando una reverencia, y María Agustina Sarmiento, la que le está sirviendo de beber. Si pasamos por al lado del perro en el suelo, nos encontramos al pie del primero de los dos enanos, Nicolásito Pertusato, que está a punto de molestar al mastín. A la segunda de las enanas se la identifica como Mari Bárbola. Atrás está Marcela de Ulloa, encargada de cuidar a las damas, hablando con otro guardián que tiene tan pocos trazos en su rostro que es imposible de identificar. Y por último, hacia el fondo, aparece José Nieto, aposentador de la reina, que nunca sabremos si se está yendo o acaba de abrir la puerta para entrar. Es muy poderoso como varios de los personajes clavan sus ojos en los nuestros, incluyéndonos dentro del mundo del cuadro. Y, en segundo lugar, relacionado con la explicación de las meninas que vamos construyendo, hay que mencionar el estatus de todos estos personajes. Eran miembros destacados de la corte, con la propia princesa ahí. Además, se le sumarán 2 personajes ocultos, pero para verlos debemos explicar primero la habitación que se encuentra en el fondo. Empecemos por donde dejamos en el punto anterior, la puerta que se abre. Esta funciona como punto de fuga y es una de las 3 fuentes de luz de las meninas de Velázquez. Las otras 2 son las ventanas que se encuentran en la pared de nuestra derecha. Si prestamos atención, vemos que estas paredes están decoradas con otros cuadros, pero solo 2 pinturas, las del fondo, son copias identificables. Una es Apolo, vencedor de Pan, de Jordaens, y la otra es Minerva y Aracne, de Rubens, pintor con el que Velázquez tenía mucha relación y que lo había influenciado mucho. Pero ¿dónde estaban las meninas? El cuadro fue pintado y se encontraba expuesto en el Real Alcázar de Madrid, residencia de la monarquía española que se incendió en 1734. Por suerte llegaron a salvar el cuadro de Diego Velázquez junto con algunas otras obras. El lugar exacto es en el piso bajo de la esquina sudoeste, en la galería principal del antiguo Cuarto del Príncipe, que funcionaba como taller transitorio para este cuadro y que se encontraba al lado del llamado Obrador de los Pintores de Cámara, el verdadero taller que Velázquez usaba dentro del palacio. Se había ganado el derecho a usarlo tras haber sido nombrado pintor del rey, ya a los 24 años.
El uso de la perspectiva es espectacular y se han realizado muchos estudios sobre la habitación en base a los planos del Alcázar, que muestran la precisión increíble de Velázquez al pintar esta sala. Incluso las obras de las paredes figuran en los catálogos del palacio. Lo que nos queda de la habitación es uno de los aspectos más interesantes de la obra, el espejo. Entre el pintor y la puerta abierta, si prestamos atención, vemos un espejo donde dos figuras se reflejan. Estas dos figuras son claramente identificables a través de otros retratos, como el rey y la reina de España, Felipe IV y Mariana de Austria. Pero ¿de dónde proviene esta imagen reflejada? Algunos dicen que del lienzo de Velázquez, pero generalmente se acepta que refleja al frente, es decir, que en el momento que transcurre el cuadro, la pareja real se encontraba delante de la escena. La historia dentro de la obra cobra sentido entonces. La infanta, con algunos miembros de su séquito, estarían volteándose para ver hacia adelante, probablemente por la llegada de la pareja real. Es curioso pensar que cuando miramos la obra, como espectadores, pareciera como si los reyes estuvieran a nuestro lado. Lo último que nos queda tratar entonces es la relación del pintor con su cuadro dentro del cuadro. El Velázquez que vemos ahí dentro y el lienzo que está pintando y que deliberadamente nos esconde poniéndolo de espaldas son el núcleo del significado de la obra. Por lo menos de la explicación que quería tratar en este video, que es una de las tantas que se han hecho de las Meninas. La presencia de ese caballete ahí convierte a la sala en el taller de Velázquez, aunque fuera momentáneamente fuera del taller cotidiano que estaba a unos metros. Entonces, el autor estaría mostrando a estos personajes de la corte y de la realeza, tan importantes en la España absolutista del siglo XVII, como visitantes que fueron a la habitación para visitar al pintor, para verlo trabajar. Estudiando el arte de ese siglo podemos ver otros ejemplos donde se combinaban distintos elementos sociales, económicos y de la mentalidad moderna para que aparezcan los cuadros del pintor en el estudio. Obras donde los pintores retrataban el arte de pintar y lo rodeaban de objetos intelectuales o de lujo junto con compañía de la alta sociedad para elevar al artista al nivel de los poetas y los eruditos. Vermeer, el pintor holandés, posee un ejemplo similar. Los pintores de esta época tenían ese deseo de no ser subestimados y de que se los valorara verdaderamente. Para agregar más evidencia a esta interpretación, basta con mirar a Diego Velázquez y la forma en que decidió incluirse en el cuadro y pintarse a sí mismo. Aunque la paleta y el pincel están en sus manos, si nos lo imagináramos en el día a día de su taller, no es difícil pensar que esas no debían ser las ropas que usaría. Seguramente tendría algún tipo de delantal, pero sin embargo, Velázquez decidió pintarse a sí mismo como un miembro de la corte, con ropajes muy finos. Este cuadro lo terminó 4 años antes de su muerte, y también 5 años después de que le concedieran el título de aposentador mayor del rey, uno de los cargos más importantes de la corte y que le daba derecho a tener la llave maestra de los cuartos del palacio. Representaba el punto más alto en la carrera social de Velázquez, que venía realizando en paralelo a su carrera como pintor. Pero nos queda la última pregunta, que es la gran pregunta y la que se hacen todos los que ven el cuadro a lo largo de toda la historia. ¿Qué está pintando Velázquez? Para algunos, debería estar trabajando en un retrato de los reyes. Para otros, podría estar retratando a la infanta y su séquito. Sin embargo, la versión más curiosa y difundida es que está pintando las Meninas, es decir, está pintando la misma escena en que nosotros lo vemos pintar. Todo formaría entonces una gran metáfora del arte de la pintura. Pero lo mágico de este cuadro es que jamás podremos saberlo. Velázquez, a propósito, escondió el contenido de ese lienzo, se guardó para él mismo ese cuadro. Es el artista, su obra irrepetible está frente a él y él es el único que sabe lo que hay en esa tela. Y así seguirá siendo por siempre. Los reyes y los demás personajes estarían ahí para reconocer su capacidad creadora. Creo que no soy el único que si pudiera viajar en el tiempo, una de las primeras cosas que haría sería preguntarle a Velázquez qué estaba pintando y tratar de espiar cómo consiguió componer las Meninas, este cuadro tan importante de la historia del arte. Se encuentra en póster, en anuncios, en camisetas, en puzzles, en Los Simpson también aparece, en películas como E.T. ¿Pero por qué? La pintura la realizó Miguel Ángel con unos 30 años entre 1508 y 1512. Se encuentra al fresco sobre la pared de la Capilla Sixtina. En los escritos de Miguel Ángel él mismo cuenta que tuvo que dibujarla de pie con la cabeza hacia atrás, lo que desde mi punto de vista le da todavía más mérito a la obra.
En la escena tenemos dos personajes principales, Adán y Dios. Adán, que está recostado en una especie de monte con una mano extendida, y Dios enfrente se encuentra dentro de un manto y está rodeado de muchos otros personajes. La mayoría de ellos son ángeles. Destacamos el volumen escultórico, musculoso y desnudo de los personajes, influido por la escultura griega. También usa colores muy suaves y claros, no hay colores oscuros, y para hacer las sombras usa colores más oscuros del mismo tono de color, muy diferente a las imágenes de Murillo o Caravaggio. Sobre Dios, bueno, pues se observa un hombre anciano, sabio, con carácter y sobre todo físicamente muy fuerte, ¿no? Para la edad que se supone más o menos que debe de tener. A través del viento consigue dar la sensación de espiritualidad, de estar volando. Parece que se están mirando ante un espejo. La posición de las manos una frente a la otra y la misma manera de estar tumbado produce la sensación de reflejo. Esto crea un equilibrio compositivo y visual que da la sensación de simetría. Es decir, que se está enfatizando el concepto de imagen y semejanza entre Adán y Dios. Alrededor de Dios hay como una especie de manto con muchos personajes. Parece ser que son 13 personajes que podrían representar a ángeles sin alas, pero del todo no está muy claro. Fijaros en el manto, normalmente Dios se transporta, por decirlo de alguna manera, a través de una nube, pero en este caso concreto utiliza este manto, ¿no? Lleno de aire. Según Fabrizio de Lizia, podría representar un cerebro, de manera que se estaría representando la mente de Dios. Hay un niño que se encuentra al lado de Dios. Fijaros que además tiene un poco la misma posición que tiene tanto Dios como Adán. Hay muchas teorías, de hecho también otra cosa que llama mucho la atención es que parece que Dios le está haciendo daño a este niño. Y luego también entre el niño y Dios en medio se encuentra una mujer, que también hay muchísimas teorías. Fijaros la forma con la que está mirando directamente a Adán, ¿no? Como con muchísimo interés. Y también es muy llamativo que uno de estos ángeles, de los que hemos dicho antes, fijaros también cómo está mirando directamente a Eva. Esos dos dedos se está representando como Dios le está dando a Adán una energía que le está permitiendo transformarse de ser un animal a convertirse en un ser humano. Hoy, los historiadores del arte están más cerca que nunca de asegurar que pintó más de una, y aún así es considerado uno de los mejores retratos del mundo y el más famoso de todos los tiempos. Pero, ¿por qué? La Gioconda, más conocida como la Mona Lisa, es el retrato de una mujer que parece triste y aburrida, pero de la que dicen tiene una mirada y una sonrisa enigmática y que está sobre un fondo extraño de tonos pardos y sombríos. Se cree que la Gioconda es el último de los únicos 4 retratos que pintó Leonardo en vida, que son Ginebra di Benci, la Dama del Armiño y la Bella Ferroniere. Y aunque ninguno de los 4 sean simples retratos, la Gioconda en concreto es el más refinado y sofisticado de los 4 por ser la conclusión final de un estudio concienzudo de la perspectiva, composición y psicología del personaje. Y además es la máxima expresión del esfumato, la técnica que inventó Leonardo durante toda su vida, y en la Gioconda es como el... Es decir, que Leonardo antes de llegar a la Gioconda tuvo que pintar estos 3 retratos en los que plasmaba todos sus avances en sus estudios respecto a la perspectiva, la luz, la composición y todo eso que le volvía loco. Y que encima cada uno de estos retratos respecto al anterior suponía un avance y un cambio de paradigma brutales que encima sentaban las bases para siguientes generaciones respecto a la composición formal de un retrato. Muchas razones que hacen a la Gioconda una de las mejores obras de la historia del arte, considerada por los historiadores, es que Leonardo consiguió condensar y aglomerar todos sus conocimientos y todos sus estudios a lo largo de toda su vida en un solo retrato. Porque hubiese sido muchísimo más fácil haber plasmado todos esos estudios en una obra mucho más grande, con mucha más acción y con muchos más personajes. Pero en cambio Leonardo lo hizo en el retrato de una señora. Por lo tanto, podemos considerar el proyecto final de carrera de Leonardo da Vinci a la Gioconda. Lisa Gherardini, también conocida como Mona Lisa, fue una noble florentina perteneciente a una familia adinerada, originaria de la región de la Toscana, en Italia. Su nombre fue adjudicado al retrato de la Gioconda, del cual fue modelo y que había sido encargado por su esposo y pintado por Leonardo da Vinci durante el Renacimiento italiano.